Hola, buenas tardes a todos. Soy Pedro Valcárcel, el coordinador de grupo de Cosmología y Astrofísica de la Agrupación Astronómica de Madrid. Y hoy en la charla de la agrupación tenemos a nuestro compañero Fernando Híjar, que nos va a impartir una ponencia sobre cálculos de los parámetros principales de la Vía Láctea. Así que sin más, Fernando, cuando quieras, por favor. Hola, buenos días. Vamos a ver en esta charla cómo es la Vía Láctea y cómo se llegó a conocer su forma y su tamaño. En principio, vamos a partir de a responder tres preguntas, ¿no? ¿Cómo se calculó la Vía Láctea desde la Tierra? ¿Qué características tiene la Vía Láctea? Y cómo está situada dentro del grupo local de galaxias. En principio, hay que decir que calcular la Vía Láctea desde la Tierra fue un reto grandísimo porque, claro, estamos nosotros dentro de la Vía Láctea y es como saber cómo es un bosque, por eso he titulado El bosque calculado desde dentro y con niebla. La Tierra está situada en una parte de la Vía Láctea y además está muy rodeado de gases, la Vía Láctea, con lo cual fue un reto gigantesco llegar a conocer la forma de la Vía Láctea cuando estamos nosotros dentro. Y ese es uno de los retos de la charla. En principio, para poner en situación la magnitud de la Vía Láctea, tenemos que decir que si el sistema solar de planetas, perdón, el sistema de planetas fuera la letra O mayúscula de un periódico, el tamaño de lo que abarca el sistema solar, bueno, incluyendo la nube de Oort, sería del tamaño de una habitación grande que rodea a ese periódico con la letra O del periódico, y la Vía Láctea sería del tamaño, ya incluido la materia oscura, aproximadamente de África, o sea, más que el desierto del Sáhara. O sea, para hacer un poco, contextualizar el tamaño tan gigantesco relativo que tiene la Vía Láctea a nosotros, cuando estamos hablando de que todos los planetas, incluido hasta Neptuno, sería la letra O de un periódico. Y ya pasamos a ver esto. Vamos a ver las características que tiene la Vía Láctea y su historia, cómo se llegó a avanzar en el conocimiento. El medio interestelar, porque claro, en la Vía Láctea pues hay muchísimos gases, además de estrellas que se están formando aproximadamente a un ritmo de una por año, pues se forman a partir de los gases que tiene. Y vamos a ver cómo se calcula las características de los gases que llenan la Vía Láctea. Después vamos a ver el sistema solar, cómo se calculó dónde estaba el Sol y la Tierra dentro de la Vía Láctea y qué velocidades tiene dentro de esta Vía Láctea. Y ya después pasaremos a ver la anatomía, todas las características de las distintas partes que tiene la Vía Láctea y cómo se ha conseguido medir con telescopios espaciales. Veremos también cálculo de cúmulos estelares, porque dentro de la Vía Láctea pues, abundan cúmulos abiertos en la zona de lo que es el platillo de la Vía Láctea, y hay cúmulos cerrados en la zona del halo. Entonces vamos a ver el cálculo de un cúmulo abierto para ver cómo se puede hacer. Y por fin veremos la situación dentro de la Vía Láctea, dentro del grupo local de galaxias. Empezamos ya con características. Pues lo primero, Galileo describió la Vía Láctea como un lugar de muchas estrellas. Thomas Wright dijo que había un disco plano lleno de estrellas y esto influyó mucho a Kant en su teoría, en un modelo que hizo teórico de formación de galaxias y de que Kant veía que los astros se iban acumulando en unidades de forma progresiva, iban formando pues muchos planetas, un sistema planetario, después muchos sistemas planetarios formaban cúmulos, después los cúmulos formaban galaxias y así era una construcción progresiva del universo, pero por agregación de unidades, ¿no? Pero era un modelo teórico el de Kant. Herschel propuso empíricamente el galactocentrismo sobre el heliocentrismo. Entonces, en lugar de que estaba el centro en el Sol de Copérnico, pues será el galactocentrismo, ¿no? O sea, propuso empíricamente
que lo que estaba en el centro del universo era la galaxia. Hasta Shapley, en 1918, no se avanzó mucho. Con la medida de cúmulos estelares se demostró que el Sol estaba alejado del centro galáctico, pero que no estaba en el centro de la galaxia como suponía su compañero de astrónomo, que era Curtis, ¿no? Que creía que el Sol estaba en el centro galáctico. Pero Shapley pensaba que estaba todo el universo era la galaxia. Esto condujo al gran debate que hubo en 1922 entre Shapley y Curtis. Y todo esto se resolvió a partir de Hubble en 1926, cuando se midió la distancia a Andrómeda, a M31 de Andrómeda, ¿no? Midiendo la variable primera, que se mostró utilizando el sistema de las variables, de las estrellas variables, el periodo de estrellas variables, se pudo medir la distancia a que estaba la primera variable, midiendo su magnitud absoluta. Morgan, a partir de 1951, se ha avanzado mucho. Morgan y sobre todo Oort han hecho muchísimos trabajos en mapear los cúmulos, la estructura de brazos que tiene la Vía Láctea, y se creó, por medio ya de la radioastronomía, se creó pues todo lo que es la anatomía de la Vía Láctea, identificando en ella 4 brazos principales, ¿no? Y en 2019 el Laboratorio de las Campanas de Chile ha publicado el primer mapa 3D de la Vía Láctea basado en 2.341 cefeidas variables, que es el método de medida con el que se pudo medir la distancia a Andrómeda. La galaxia, para estudiar la galaxia se utilizan las coordenadas galácticas. No son usuales normalmente en astronomía, porque en astronomía se emplean las ecuatoriales, básicamente, o las locales, pero cuando se trabaja con galaxias hay que utilizar las coordenadas galácticas, o incluso a nivel ya mayor de cúmulos se utilizan las supergalácticas. Entonces, las coordenadas galácticas tienen por plano el plano galáctico, donde está pues, toda la mayor densidad de estrellas, y a partir de ahí se utilizan dos magnitudes para posicionar, que es la L y la B, la longitud galáctica y la latitud galáctica. El norte galáctico está situado más cerca de la constelación de Coma Berenices, en estas coordenadas ecuatoriales, alfa y delta, que he puesto aquí. Por este motivo, comento que en primavera es cuando más galaxias se ven fuera de la nuestra, porque como tenemos el cenit, lo tenemos justo en el norte galáctico, entonces está muy despejado de gas, de polvo y de estrellas de la propia galaxia nuestra, y está libre para ver otras galaxias. Es cuando mejor se pueden ver otras galaxias desde la Tierra, ¿no? Vamos a pasar ahora al medio interestelar, que es lo que llena pues, prácticamente todo el interior de la galaxia, ¿no? En nuestra galaxia, el medio interestelar supone aproximadamente el 10% de su masa visible. No invisible, o sea, no masa oscura, pero sí la visible, ¿no? Pero es crucial para el nacimiento de las estrellas. O sea, las estrellas nacen precisamente del gas que hay metido dentro de la galaxia. Y tiene mucha influencia las fuerzas magnéticas y el efecto alfa-omega, que vamos a ver después, de dinamo galáctica, que esto crea fuertes turbulencias en las partículas ionizadas y está muy en estudio actualmente porque influye mucho en la velocidad de crecimiento, de nacimiento de estrellas. En los modelos antiguos, el nacimiento de estrellas en la galaxia nuestra debían ser, se calculaba que tenía que ser unas 5 por año, y se ve que es 1. Entonces parece ser que esta reducción de que nazcan menos estrellas de lo que se esperaba es debido al problema, bueno, al efecto magnético galáctico del efecto alfa-omega, que crea turbulencia y no deja que se formen a la velocidad las estrellas que se esperaba. Todo el medio interestelar se detecta mediante espectrometría, o bien ultravioleta visible, o infrarroja, o microondas. Y también se utiliza la línea 21 del hidrógeno, básicamente. Y esto determina mediante esta técnica de espectrometría
se determina el material que hay en la galaxia, la temperatura y la densidad, la concentración que hay. Con estos tres datos es con lo que se calcula pues, toda la composición que se vamos a hacer después de todo el medio interestelar. Entonces, el medio interestelar tiene polvo en una concentración de 10 a la menos 22 kilos metro cúbico, es un tamaño más o menos de longitud ultravioleta, de unos 300 nanómetros, y el polvo este tiene hielo, amoníaco y silicatos y también aromáticos condensados también, hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿no? Que son los PA. Se detecta también por enrojecimiento del polvo y la luz que pasa a través del polvo interestelar, o sea, galáctico, produce una extinción aproximadamente de 0,3 magnitudes por kiloparsec. Es decir, a medida que la luz pasa desde otras zonas lejanas a través del polvo eh, interestelar, va reduciendo la magnitud de la estrella porque va siendo absorbida a este ritmo, a 0,3 magnitudes por kiloparsec. Y produce también una polarización de la luz. Hace una polarización porque el polvo son partículas que no son simétricas y entonces polariza a su paso la luz. Además del polvo, existe también el hidrógeno atómico, que se detecta por la línea 21 centímetros, el hidrógeno molecular, el H2, que se detecta sobre todo por el espectro de rotación de monóxido de carbono, porque el hidrógeno molecular no es sensible a los fotones, no es sensible a la radiación electromagnética, porque es una molécula que es simétrica. Entonces, al ser simétrica, no se excita por el dipolo electromagnético de los fotones que atraviesan. En cambio, hay una relación termodinámica entre hidrógeno y CO2 de 10 elevado a 4. O sea, por cada átomo de CO2, de monóxido de carbono, hay 10.000 átomos, 10.000 moléculas, perdón, 10.000 moléculas de hidrógeno molecular. Este es el mejor trazador, el monóxido de carbono se considera el mejor trazador para saber dónde está el hidrógeno. Hay otros trazadores también, pero este es el mejor con diferencia. Y también existen zonas de hidrógeno ionizado, estas son zonas muy calientes, que están en torno a las estrellas tipo O o B, son las estrellas más calientes que hay, y se detectan mediante las líneas Lyman de hidrógeno. O sea, esto ya se utiliza ultravioleta y ultravioleta lejano. Entonces, mediante esto aquí lo he puesto en azul, en la zona de cálculos, para el que quiera entrar un poquito más en detalle, pues conociendo como nos da tres cosas, el material que hay, o sea, el tipo de materia que hay, la temperatura y la densidad, con esto vamos a calcular la composición de todo el material interestelar en sus distintas zonas. Sabemos la densidad de moléculas por la absorción que tenemos en la espectrometría, ¿no? Y también la temperatura. Y entonces la presión se calcula por la fórmula de los gases perfectos. O sea, la presión está en función de la densidad de moléculas y de la temperatura. Esta es la fórmula de los gases perfectos. Se puede calcular también la velocidad de las partículas a través del principio de equipartición, sabiendo que la energía cinética es igual a la energía térmica, y de aquí se deduce que la velocidad es en función de la masa de la partícula que hay. Como sabemos por espectrometría qué partícula es, pues sabemos su masa y en función de la temperatura nos da la velocidad que tienen las partículas. También el recorrido libre medio, o sea, una molécula cuánto recorre antes de colisionar con otra. Esto está en función de la sección de colisión, que en el caso del hidrógeno es de a menos 20 metros cuadrados. Del hidrógeno atómico. Sabiendo la densidad, sabiendo la velocidad y el recorrido libre, podemos calcular la viscosidad dinámica, que aproximadamente, esto lo he puesto aproximadamente porque esta es la fórmula exacta y esta es la fórmula aproximada que he puesto, la segunda. La primera es la exacta, pero es que en estos valores que son aproximados, dividir por 1/3 o multiplicar por raíz de 2 es insignificante. Entonces, es la densidad de partículas por la masa de la partícula, por la velocidad y por el recorrido libre medio. Esto nos da la viscosidad.
Y sabiendo la viscosidad podemos calcular la turbulencia que da sabiendo el número de Reynolds, haciendo la relación entre la viscosidad y las fuerzas de movimiento. Entonces, esto va a ser interesante porque nos va a dar cómo se mueven estos gases en el espacio, ¿no? Entonces, hay una velocidad macroscópica, V, perdón, es la velocidad macroscópica del gas, no la microscópica, no la de los átomos, que aproximadamente es esta, ¿no? Y el L es el tamaño es el recipiente, es 1 kPa, que más o menos son unidades de las bolsas de gas que hay. Con esto se han identificado distintas regiones interestelares, ¿no? Que son, por un lado, nubes frías de hidrógeno atómico que emiten en 21 centímetros. También esto es un medio internubes también, de hidrógeno atómico también. Hay unas nubes moleculares de H2, ya molécula H2, en la que se detecta con el monóxido de carbono, con zonas de hidrógeno alfa como germen estelar. Hidrógeno alfa es gas muy caliente, ¿no? Y hay regiones de alta presión, de hidrógeno ionizado, y la mayor parte son zonas de gas coronal, zonas de las coronas, la zona coronal de las estrellas, que suele ser el 50%. El gas coronal es lo que rodea todo. Dentro del gas coronal tenemos las zonas de nubes frías, estas son un poquito más calientes, aunque son del mismo contenido de hidrógeno atómico. La zona azul son las nubes moleculares y dentro de las zonas moleculares tenemos estas burbujitas amarillas, que son lo que después veremos son las esferas de Strömgren, que son zonas muy calientes que empujan y son las que van a dar lugar que la nube azul, la nube molecular, al ser empujada por fuerzas como una botella de champán que se abre, va a producir inestabilidades y va a dar lugar a la formación de estrellas, ¿no? Por la masa de Jeans, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de la esfera de Strömgren, ¿no? Entonces, con estos cálculos de la página anterior se puede calcular, he preparado una tabla aquí en Excel, donde se calcula aproximadamente qué características tiene cada una de estas nubes, ¿no? Sabiendo las nubes frías, lo mismo que hemos puesto anteriormente, sabiendo la concentración que tenemos de partículas, la temperatura, aquí vemos que las nubes frías son 80 Kelvin, mientras que las nubes calientes de hidrógeno atómico son 5000 Kelvin. O sea, es la misma composición, pero a dos temperaturas muy diferentes. La nube fría la tenemos aquí, la nube más caliente está en rojo. Después tenemos las nubes moleculares, que tienen una temperatura muy baja, son las más bajas temperaturas que hay, 20 Kelvin. Después tenemos las regiones H2, que son las de champán, ¿no? De salida, que son de 10.000 grados. Y después tenemos el gas coronal. El gas coronal es difuso, es muy difuso, pero tiene la característica de que es muy caliente. Son partículas a gran velocidad, como las partículas de la corona solar, ¿no? Son partículas muy diluidas, pero muy calientes, a mucha velocidad. Con esto calculamos la presión. Voy a nombrar solo características principales, ¿no? Podemos calcular la presión, vemos que presiones son bajísimas. O sea, si un vacío en un laboratorio terrestre hablamos de un vacío de 1 micropascal, aquí estamos hablando de millones de veces menos presión que el máximo vacío que se consigue en un laboratorio en la Tierra. Tenemos también que se han podido medir el campo magnético, veremos después un poco qué significa esto, y veremos que aquí, por comparación, son campos magnéticos de nanoteslas, mientras que el campo magnético terrestre son 40 microteslas, más o menos, entre 30 y 50 microteslas oscila. El recorrido libre medio de una molécula en la atmósfera terrestre es de 0,3 micras, mientras que el recorrido libre medio en estas moléculas interestelares, pues vemos que son años luz. Son incluso en algunos casos miles y 10.000 años luz en el caso del gas coronal, ¿no? Porque, es decir, una partícula con otra se encuentra al cabo pues, de varios años luz y choca pues, cada muchos años, cada 45 años,
cada 2 años en el caso de las regiones H2, las más concentradas, o cada 2000 años hay un choque de una partícula con otra en el caso del gas coronal, que es el más diluido de todos. Esto nos da unas viscosidades parecidas incluso al del aire de la Tierra, un poquito incluso superiores. Es un gas muy viscoso por la alta velocidad que tiene y con un número de reinos altísimo. Es decir, podemos decir que son gases, es un gas, el gas que rodea las estrellas, es un gas altísimamente turbulento, aunque como veis muy diluido. Parece paradójico, pues así, sorprendentemente. Ya con esta primera idea de los gases pasamos, y esto lo paso muy rápido, a caracterizar las esferas de Strömgren. Esto está en azul, lo he puesto por el que quiera entrar en los cálculos. Se llega a la conclusión de que una esfera de Strömgren, que son las que están compuestas de hidrógeno, ionizado, muy caliente, esferas muy calientes, tienen un tamaño de 1 a 50 parsec, o sea, son regiones pequeñas comparadas con, como podemos ver, con el resto de nubes moleculares o atómicas que hay en todo lo que es el gas interestelar. Son las regiones más pequeñitas, son las esferas de Strömgren. Y aquí vemos que la Tierra está aquí, y aquí vamos viendo a distancias de la Tierra, vemos pues que tenemos dos nubes de Strömgren muy cerca. Si la Tierra entrara en una nube de Strömgren, pues estaríamos en una zona de peligro, ¿no? Peligro porque tenemos pues un gas ionizado muy, muy caliente que rodea. Estas están formadas por estrellas muy calientes, estas nubes de Strömgren. Una característica que vamos a ver de forma rápida es el campo magnético estelar. El origen de los campos magnéticos estelares está en los agujeros negros y los púlsares, que tienen gran emisión de gases ionizados, y estos gases ionizados a su vez forman campos magnéticos. Una corriente eléctrica que se mueve genera un campo magnético a su alrededor. Aquí vemos, por la regla de la mano izquierda de magnetismo, vemos que la fuerza de Lorentz que se produce sobre una partícula ionizada es igual a la carga de esa partícula por el producto vectorial de la velocidad que lleva por el campo magnético en el que está. Y siguiendo la regla de la mano izquierda. El plasma que se forma de estos gases ionizados es un muy buen conductor al estar compuesto básicamente de electrones y de protones, ¿no? Y como consecuencia hay tres características importantes que tienen, que las he puesto aquí. Primero, las cargas prefieren ir por las líneas de campo, es decir, procuran no desviarse. ¿Por qué? Porque en esas líneas de campo no hay fuerzas. La velocidad, al estar en la misma dirección y sentido que el vector campo, bueno, el sentido es igual, pero la velocidad, la misma dirección que el vector campo, el producto escalar es cero y no tiene fuerzas. Una carga que va por una línea de campo no sufre deformación por fuerzas, con lo cual continúa por esa línea de campo. Por otro lado, cuando hay una turbulencia, la carga se sale del campo y entonces se forma unas fuerzas de Lorentz que las separan. Perdón, que me llamaban por teléfono. Se forman una separación de cargas que las separan, pero a la vez hay un campo de enganche. Cuando las cargas, los electrones se van para un lado y los protones se van para otro, a su vez se atraen y hay un campo que contrarresta esta fuerza de separación por la fuerza de Lorentz, y es lo que se llama campo de enganche eléctrico. Entonces, el tercer punto, el campo de enganche eléctrico, es que devuelve las cargas a la misma línea de campo. Y la tercera característica que tienen los campos magnéticos galácticos es que quedan congelados en el gas. O sea, un campo magnético que está formando un gas, cuando el gas se expande con él. O sea, se mantiene totalmente expandido. Vamos a ver ahora la medida. ¿Cómo se mide? Pues se mide mediante la rotación de Faraday, básicamente los campos magnéticos. Al atravesar una línea de campo, una luz polarizada,
la gira. Esta es aquí puesto la fórmula rotación de Faraday con la constante de Verdet, que es la que para cada gas. Y sobre todo se utiliza la radiación de sincrotrón. Pensemos que la radiación de sincrotrón es la radiación más abundante que hay en el universo. O sea, la Luna no nos envía radiación de sincrotrón, pero la mayor parte de los astros potentes sí que nos envían. El Sol nos envía mucha radiación de sincrotrón, incluso Júpiter, y por supuesto cualquier agujero negro, cualquier estrella de neutrones, o sea, son grandes radiadores de sincrotrón y la mayor parte de las estrellas. Entonces, esta radiación de sincrotrón, al cambiar su ángulo de polarización, es polarizada, al cambiar, se puede medir eh, eh, la radiación esta y se puede ver el medio interestelar por el que está pasando y la distancia por la que pasa del medio interestelar. Y un efecto que produce también el campo magnético es lo que se llama el efecto alfa-omega. Es decir, alfa significa azimutal, es decir, cualquier línea azimutal que sale, que sale del, que gira en torno a así alrededor de donde está el campo, se transforma en líneas radiales. O sea, cualquier circulación radial se convierte en fuerzas azimutales y viceversa. Con lo cual esto genera unas turbulencias brutales en el medio intergaláctico. Unido a que su Reynolds ya favorece la turbulencia, incrementa muchísimo la turbulencia y de aquí se derivan fenómenos que ahora se están estudiando por magnetohidrodinámica en cosmología. ¿Qué efectos tienen estos campos magnéticos? Pues primero, en la Vía Láctea, el tamaño de la Vía Láctea visible es de unos 30 kiloparsec de diámetro luminoso. Y mientras que el diámetro de la magnetogalaxia, o sea, la cantidad de galaxia afectada por campo magnético, son 46 kiloparsec. O sea, es mucho mayor. Si viéramos el campo magnético, es mayor que la galaxia nuestra. Y el grosor pasaríamos de 2 kiloparsec de grosor de luminoso medio a 9 kiloparsec. O sea, el campo magnético es mayor que el campo visible, que el campo que vemos de una galaxia. Y además estaría la materia oscura, que todavía es mayor, pero vamos, ya el magnético ya es mayor. Influye mucho sobre la formación estelar, como he comentado antes, da lugar a que en nuestra galaxia se forme un promedio de una estrella por año, mientras que por cálculos previos, sin considerar el magnetismo, serían de 5 por año. Y esto sería 5 por año, sería debido a la concentración de hidrógeno que tenemos, y el campo magnético evita la entrada de nubes de gas precisamente por el efecto alfa-omega que hemos comentado antes. Después produce también el alineamiento de estrellas. Esto está en estudio ahora, pero parece ser que los brazos de la galaxia son densidades, son ondulaciones de densidad, pero que están muy afectadas por el campo magnético galáctico. Aumenta la velocidad del colapso de la protoestrella al disminuir la fuerza centrífuga del disco. Entonces esto lo que hace que una vez que se empieza a colapsar la nube de Jeans, la acelera. O sea, evita que se forme la nube de Jeans, pero una vez formada la acelera. Y ayuda a explicar la fragmentación de la nube de Jeans también debido a protuberancias. O sea, cuando la nube de Jeans se está colapsando, se forman pues del orden entre 10.000 y 100.000 estrellas de una nube de Jeans. Pero esa fragmentación para que se formen las estrellas está ayudada por el campo magnético. Hace que se acelere ese fraccionamiento por la turbulencia que crea. Y simplemente anotar que en la galaxia hay magnétares, que son estrellas de neutrones con un campo magnético brutal, del orden de 10 elevado a 11 teslas, y se forma uno de cada 10 por cada estrella de neutrones. Y tienen estos magnétares, tienen unos brotes enormes de radiación gamma, los gamma ray bursts, que por ejemplo se detectó en 2004, se detectó uno de un magnetar que está a 18 kiloparsec desde la Tierra. Y después del estudio se ha visto que fue simplemente debido a un desplazamiento de su corteza, de la corteza
de la estrella de neutrones de 1 centímetro. O sea, fue un pequeño terremoto en la estrella de neutrones a 18 kiloparsec, que estos son del orden 18 por 3,26, pues del orden de 50 años luz. Y un desplazamiento de 1 centímetro de su corteza se vio en la Tierra de forma muy marcada mediante un brote de radiación muy fuerte. Vamos a pasar ya a estudiar velocidades. Esto he puesto los cálculos para el que quiera entrar en ellos y vamos a ver, primero vamos a ver la velocidad. Se pregunta, lo primero que se preguntaban Herschel era qué velocidad llevaba el Sol en el conjunto de la Vía Láctea. Y para esto hizo un modelo, este fue un modelo que lo estableció Herschel, y John Herschel fue el hijo, no William, sino John. Y planteó que desde el centro de la Vía Láctea hay un flujo galáctico, un grupo de estrellas que son las nuestras, es como el agua de un río, que hay una velocidad de grupo que va toda junta, pero dentro de ese grupo, si lo vemos más con lupa, vemos que cada estrella lleva una velocidad peculiar. Y entonces él consideraba pues, que había una velocidad de grupo y una velocidad peculiar que he puesto aquí, de cada una de las estrellas. De tal forma que la velocidad, midiéndola desde el centro galáctico, la velocidad de cada estrella, sería igual a la velocidad del grupo más la velocidad peculiar, como suma vectorial. Esto es importante, que esto es suma vectorial. Y lo mismo para el Sol. El Sol tendrá una velocidad respecto del centro y será la velocidad de grupo con el grupo de estrellas que tiene cerca, vecinas, más su velocidad peculiar. Y este es el objetivo. Quería calcular la velocidad peculiar del Sol en el grupo galáctico. Esto es válido para estrellas que están cercanas, cuando este ángulo es muy estrechito. Aquí lo he exagerado mucho en el dibujo para que se vea bien, pero este ángulo es muy pequeño. O sea, este ángulo tiende a menos de 2 grados para que podamos hacer estas simplificaciones, ¿no? Entonces, se hace de la siguiente manera. Como sabiendo en el Sol, desde aquí, desde el sistema solar, podemos medir la distancia a una estrella y podemos ver su velocidad radial mediante Doppler y una velocidad transversal que se llama velocidad movimiento propio, que normalmente se mide en milisegundos por año, aunque vamos a ver que las vecinas nuestras tienen una velocidad peculiar en torno a unos 3 segundos por año, no milisegundos, sino segundos por año. En las vecinas, las más lejanas, claro, son milisegundos. De hecho, el catálogo Hipparcos, el catálogo, no, la sonda Hipparcos, el telescopio Hipparcos, fue el que mejor ha medido todas estas estrellas vecinas y las ha medido con una precisión de milisegundos de milisegundos de arco por año. Esto está en el catálogo Hipparcos, se puede encontrar en el catálogo, no me acuerdo ahora el nombre que tiene, de Tycho Brahe, el catálogo Tycho, es donde está todas las medidas de Hipparcos. Y se mide estas velocidades, se pueden encontrar allí, medidas en milisegundos por año. De hecho, consigue hasta decimales a milisegundos por año. Pero vamos, en el efecto nuestro, de las estrellas que tenemos cercanas a nosotros, son del orden de 3 segundos por año. Incluso la estrella Barnard creo que son 9 segundos por año. Muy, muy rápida. Pero bueno, haciendo el cálculo, se hace de la siguiente manera. Multiplicando, se puede ver la velocidad transversal multiplicando el movimiento propio, que es una velocidad angular, por la distancia. De tal forma que podemos medir la velocidad de cada una de las estrellas. Y entonces, tomando muchas estrellas y haciendo promedios de todas las estrellas vecinas, podemos establecer la siguiente ecuación. Restando una de otra, llegamos a que la velocidad peculiar de una estrella menos la velocidad del Sol, restando la ecuación 1 de 2, es igual a la velocidad de grupo de una estrella menos la velocidad del Sol. Pero no, velocidad de grupo no, velocidad total de la estrella respecto del...
el Sol, porque la velocidad de grupo es la misma. Estamos todos en el mismo grupo, todas estas estrellas. Se ha anulado la velocidad de grupo. Y haciendo un promedio, como el promedio de todas las estrellas, los movimientos peculiares, el movimiento, perdón, propio de todas las estrellas es cero, porque es un movimiento caótico, podemos hacer que el movimiento, que el promedio de todas las velocidades, es cero. Con lo cual podemos deducir que la velocidad del peculiar del Sol, que son 15 kilómetros, se ha calculado en 15 kilómetros por segundo, se deduce de que es la velocidad promedio del grupo de todas las estrellas vecinas, que se calcula de esta manera, menos la velocidad de grupo del Sol. Menos, perdón, no velocidad de grupo, sino velocidad total del Sol. Midiendo velocidades totales se calcula. Esto lo inició John Herschel con 36 estrellas vecinas a nosotros. Por otro lado, se puede calcular la distancia del centro del Sol al centro de la Vía Láctea y la velocidad del sistema solar en la Vía Láctea. O sea, lo que es ya la velocidad de grupo y la velocidad, porque la velocidad propia ya la tenemos respecto del grupo de estrellas vecinas. Ahora, la velocidad de grupo. Entonces, si tenemos aquí el Sol y aquí el centro de la Vía Láctea, haciendo esta construcción y tomando medidas sobre una estrella vecina y haciendo esta construcción, se llega a la conclusión, midiendo estos ángulos, que, estamos a unos 8 kiloparsec. Aquí está el cálculo detallado para el que quiera hacerlo. Yo lo hice y sale aproximadamente 8 kiloparsec, con las velocidades, la velocidad de movimiento propio de las estrellas, ¿no?, que se coge. También se puede medir, sabiendo la velocidad del flujo galáctico, pero solo para estrellas que estén más cercanas al Sol, o sea, más cercanas al centro galáctico que el Sol. Para las más alejadas se emplean otros métodos. Este es el método más sencillo con el que se empezó a estudiar las velocidades de las estrellas que están más cercanas que nosotros. Y se pudo hacer una fórmula en la que nos da una relación entre longitud y velocidad. ¿Cómo se hace? Bueno, pues midiendo el desplazamiento Doppler del hidrógeno alfa, como estos son nubes moleculares, nubes atómicas de hidrógeno, que es muy abundante, pues se ve que la componente máxima, que más velocidad tiene, va a ser la que está en este radio. Entonces, sabiendo este ángulo y sabiendo que la distancia del Sol al centro galáctico son 8 kiloparsec, y midiendo este ángulo se podía calcular la distancia al centro galáctico de una zona de la galaxia. Y midiendo su desplazamiento Doppler, se puede máximo, es la máxima, porque estas ya tienen componentes que van disminuyendo, la mayor la va a dar aquí. Entonces se podía hacer una relación entre distancia de una estrella al centro galáctico y su velocidad. Y entonces con esa fórmula se puede extrapolar a longitudes mayores que el Sol. Y es cuando se vio que las velocidades experimentales seguían este patrón y a partir de aquí, ya por otras medidas diferentes, se obtenían otras experimentales. Pero la esperada por las leyes de Newton era esta. Y esta distancia es lo que deduces que existe la materia oscura, como se vio en la charla sobre cálculos de galaxias. Con todo detalle lo vimos allí. El hidrógeno con el que se mide es que el spin del protón en el hidrógeno atómico, cuando está en la misma posición, está apuntando la línea en la misma dirección, tiene una energía distinta a cuando apunta en direcciones contrarias. Y esta diferencia de energía es la radiación de 21 centímetros, con lo cual podemos analizar lo que he dicho, analizando el desplazamiento. Si tenemos que tener un desplazamiento de 21 centímetros y nos aparece un máximo, en donde aparece el máximo, en 21,2 aquí, por ejemplo, se puede calcular la velocidad de esta zona en función del radio, Entonces, se calcula de esta manera y ya tenemos entonces una fórmula que nos da
en cada radio qué velocidad tiene, que más o menos es esta gráfica, como he dicho, la que sale. La relación entre la velocidad y el radio. De esta forma, y mediante miles de estudios que se han hecho de las estrellas próximas y vecinas mediante radiotelescopios, se han encontrado los siguientes datos ya finales. Tenemos una velocidad de traslación de la Tierra alrededor del Sol de 30 kilómetros por segundo, eso ya se sabía, una velocidad de grupo del Sol en la Vía Láctea de 230 kilómetros por segundo, esta es la velocidad de grupo, una peculiar del Sol, que son 15 kilómetros por segundo, que se compone de una componente radial, o sea, es decir, hacia afuera, o sea, que se está yendo el Sol hacia afuera, negativamente, es decir, que el Sol se mete hacia dentro de la Vía Láctea. Una velocidad azimutal de 11 kilómetros por segundo, peculiar, esta es peculiar, además de la que lleva ya de por sí la vía, el grupo de la vía, y después una velocidad en el componente Z de 6 kilómetros por segundo. Es decir, el Sol se está subiendo del plano galáctico, está ascendiendo del plano galáctico. Estas son las componentes. Tenemos que la distancia del Sol al plano galáctico son 8 kiloparsec y da una vuelta cada 220 millones de años, y su giro tiene una oscilación en torno al plano galáctico con un promedio de unos 60 millones de años. Es decir, el Sol va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando y da 4 oscilaciones cada giro. Bueno, ¿qué es el ápex solar? Esto es un punto importante que fue muy debatido hace años. Cuando el Sol, cuando vamos por una carretera, vemos, si vamos en el sentido de avance, vemos que las farolas, que pueden ser como unas estrellas colocadas al azar, se van separando a medida que avanzamos hacia adelante, ¿no? En el caso, el punto donde convergen todos, esto sería para un dibujante, lo llaman punto de fuga, los que hacen dibujo técnico. El punto de fuga, que es un punto imaginario hacia el que parece que vamos, en comparación con las luces que hay alrededor, es lo que se utilizó en el Sol. Esto ha tenido mucha utilidad para ver también estudios que se han hecho del Sol en la Vía Láctea. Ahora veremos algo. Entonces, esto se llama el ápex solar, el punto de fuga este. Y el punto de fuga este está en estas coordenadas, que está al sudoeste de Vega. Ahora veremos la posición. O sea, va en dirección a Vega. Pero más que vaya, es que es un punto virtual, ¿no? O sea, es un punto imaginario, ¿eh? Esto lo descubrió Herschel en 1783, el padre, William Herschel, y supuso cuestionar el heliocentrismo. Esto fue lo primero que había planteado, de que el Sol estaba en el centro de la galaxia, y claro, cuando vio William Herschel, que el Sol iba en una dirección hacia otro sitio, dice, no puede ser el centro, si está el centro no puede ir a ningún sitio. Entonces, esto ya fue lo que cuestionó que el Sol no podía estar en el centro, a pesar de que astrónomos posteriormente seguían manteniendo esta hipótesis. Ya he comentado que Curtis, en el gran debate, mantenía que el Sol estaba en el centro. Pero Shapley decía que imposible, basándose en el movimiento que había hacia el ápex. Del mismo modo, también hay un punto proyectado de las estrellas. Si miramos hacia atrás en un coche que vamos viendo que las farolas se juntan. Es al revés que esto. Vamos viendo que las farolas se juntan a medida que nos alejamos de ellas. Esto es lo que se llama el antiápex. Y está situado al sur de Sirio, en esta posición. Y aquí hacemos ya alguna representación gráfica para ver. Tenemos que el ápex está justo un poquito debajo de Lira, cerca también de la constelación de Hércules. Aquí tenemos el Sol donde se encuentra, en el brazo de Orión. Más que brazo, no llega a ser un brazo, es una zona más pequeñita, ahora veremos. Y el Sol, tenemos aquí las ondas que hace,
hace un ascenso de 75 parsec respecto del plano galáctico. Está inclinado la órbita de los planetas, el plano eclíptico, está inclinado 60,2 grados respecto de la dirección de avance del Sol en la galaxia. Y aquí tenemos la Tierra con su la eclíptica, y aquí, bueno, las distintas características. Seguimos pasando. La Vía Láctea, si la proyectamos en 360 grados, veríamos este dibujo, que esto se ha visto muchas veces en la agrupación astronómica por Alex. Esto hizo un artículo muy, muy bonito sobre esto. Y aquí representa las distintas partes, los distintos brazos que hay también. Entonces, aquí es lo mismo, da unas 20 vueltas, ha dado unas 20 vueltas desde su nacimiento el Sol a la Vía Láctea, en toda la vida de la Vía Láctea. Y cada vuelta son 220 millones de años. El Sol oscila en el plano galáctico, ya hemos dicho, en un ciclo de 60 millones de años, y hace 4 ciclos cada año galáctico, cada giro. Y salimos de aquí. Aquí tenemos el spur, ¿no? Es una espiga, ¿no? de Orión, ¿no? En realidad, más que brazo, no se puede considerar brazo. Vamos a pasar ya a la anatomía de la Vía Láctea. La Vía Láctea es ya con todos los cálculos que se han llegado a hacer, ¿cómo es la Vía Láctea? Pues tenemos que es una espiral barrada de tipo espiral de tipo B o C, o sea, por el tamaño de la barra. Tiene un radio visual luminoso, ¿no? De 15 kiloparsec, y un halo de materia oscura de 120. Es un halo esférico, cuasi esférico, es esferoide, es un poco aplanado, es un poco elipsoide, pero muy poquito, pero de unos 120 kiloparsec. Tiene una masa de 10 elevado a 12 masas solares y una magnitud absoluta de menos 20,9. Se forman aproximadamente una estrella al año, ya he dicho, predichas había 5, y que lo impide el campo magnético aparentemente. Y la Vía Láctea está en lo que se llama el Valle Verde de galaxias. Hay galaxias que están lo que se llaman en la secuencia roja, son galaxias que no forman apenas estrellas, y otras galaxias están en lo que se llama la nube azul, que son una zona de galaxias, o sea, un tipo de galaxias que forman muchas estrellas, son galaxias muy activas y muy azules, mientras que la secuencia roja son como galaxias ya envejecidas. Pues nosotros, la Vía Láctea está en lo que se llama el Valle Verde, o sea, intermedio. Estamos en una galaxia media, con una estrella media, o sea, estamos en una posición media en el universo de todo. El número de estrellas que se calcula que tiene la Vía Láctea es de 2,5 por 10 a la 11. Aquí tenemos los gases, la masa de gases que tiene, que básicamente es hidrógeno. Tenemos esta es la cantidad de hidrógeno. Después tenemos una densidad de materia oscura de 6 por 10 a la 20 kilos metro cúbico, y de materia bariónica de 10 a la 20 kilos por metro cúbico. Las densidades. El halo es lo que rodea toda la galaxia. Tenemos un halo de materia oscura, que es de 8 radios visibles, y el radio visible tiene su halo también de materia ordinaria, que está formado, tiene muy pocas estrellas y pocas nubes de gas, y sobre todo tiene una población, las pocas estrellas que tiene son de la población 2, muy bajo metal, o sea, son estrellas muy primitivas, y tiene también cúmulos cerrados, cúmulos globulares, el halo. O sea, los cúmulos del halo son globulares, que son los que se ven ahora sobre todo en primavera. En primavera, sobre todo en final de abril, mayo, se ven muchos cúmulos cerrados, porque están en el cenit y se ven bien hacia la constelación de Norma. De Norma, no, perdón, de Coma. Y estos cúmulos son reliquias del primer colapso que sufrió, se supone, la Vía Láctea. Esto está en estudio.
Los astros tienen una alta velocidad perpendicular, o sea, los astros que hay aquí caen perpendicularmente hacia la superficie del disco con alta velocidad. Y hay dos tipos de halos, como hemos dicho, el de materia bariónica y el de materia oscura, que es mucho mayor. Después tenemos el disco, que el disco sobre todo son estrellas de población 1, o sea, de la tercera generación, muy ricas en metal, son estrellas ya que han sufrido dos generaciones anteriores. Las de primera generación fueron las primeras población que se formaron al principio, de hidrógeno y helio. Después formaron estrellas de hidrógeno y helio, las de segunda población, y nosotros ya, como el Sol es de tercera generación, que se llaman de población 1. Y hay mucha densidad de gas. Está el disco grueso, que se formó como un segundo colapso. Hay dos discos, uno más grueso y otro más fino. El disco grueso se formó como un segundo colapso de la nube, de las nubes de estrellas que había. Y tiene los brazos que tiene son el de Perseo, el de Norma, el de Centauro, Scuti Centauro, el de Carina Sagitario, y tenemos el ramal de Orión, que no se llega a considerar brazo porque es muy pequeño. Es un ramal, se considera, ¿no? Un spur en inglés, ¿no? La masa del disco desciende a medida que nos alejamos mediante esta expresión. Esto en la charla de las galaxias lo vimos y aquí había un 4. En el caso de la Vía Láctea, de una galaxia media, es 4. En el caso de la Vía Láctea es 3,5 el denominador de esta expresión, a la que se reduce la materia a medida que te alejas del centro. Y forma cúmulos abiertos de estrellas jóvenes en esta zona del disco, de tipo O, estrellas de tipo O B, en los extremos del disco. Seguimos hablando de la anatomía de la Vía Láctea. Tenemos el bulbo de la Vía Láctea, que tiene un radio de unos 3 kiloparsec, tiene forma oblata, es decir, con una excentricidad del elipsoide de 0,6, y solo observable con infrarrojo, porque está muy lleno de nubes de gas y no se llega a ver. Es toda la zona de Sagitario y Escorpio que se ve muy mal. Hay estrellas de tipo K y M de alta metalicidad que son gigantes, son estrellas viejas gigantes. Y una gran nebulosa planetaria que tiene hidrógeno atómico e hidrógeno molecular. Y tiene una masa, el bulbo, de 10 elevado a 10 masas solares, a todo lo que es el bulbo. Por otro lado tenemos el núcleo del bulbo. Dentro del bulbo hay un núcleo que tiene un radio de 0,3 kiloparsec, que tiene una altísima radiación de sincrotrón y un campo magnético un poquito más alto, de 2 por 10 a la menos 7 tersas. Su masa es de 4 por 10 elevado a 9 masas solares y tiene gases en la zona que se llama Sagitario B2. Estas son zonas del núcleo del disco. El Sagitario A estrella es la zona ya donde está el agujero negro central, pero la Sagitario B2 es una zona anatómica de la zona del núcleo del disco. Tiene muchos gases de hidrógeno atómico, monóxido de carbono, hidrógeno molecular, moléculas OH, sulfuro de carbono, también formaldehído y cianhídrico y ácido cianhídrico, ¿no? Rodeando a la región de hidrógeno ionizado. Hay en el interior hay un pequeño disco, mini espiral de 10 parsec que rota, o sea, dentro del núcleo del bulbo hay un pequeño espiral de 10 parsec que rota a unos 100 kilómetros por segundo. Dentro ya del núcleo del disco está la región del agujero negro Sagitario A estrella. Aquí me detengo un poquito más porque es muy interesante los cálculos que se hicieron hace relativamente pocos años. Se hicieron gracias al laboratorio, al telescopio espacial Spitzer, que es el que más información dio porque medían infrarrojo. Entonces consiguió medir que en este núcleo había 200 gigantes, estrellas azules gigantes, a una distancia de 0,4 parsec, que orbitaban, las midió el Spitzer, que orbitaban a unos 1000 kilómetros por segundo
eh, a 850 unidades astronómicas con un periodo de 15 años. Esto lo pudo medir. O sea, entonces, calculando la masa, para calcular la masa central del agujero negro, se estimó en principio así, después se ha ido afinando, pero la estimación con estos datos es muy buena, porque el SPICER nos dio que había estas estrellas eh, de a 850 unidades astronómicas de radio que giraban y a unos 1000 kilómetros por segundo, ¿no? Y con este periodo. Entonces, aplicando la tercera ley de Newton, la ley de Kepler, perdón, donde nos dice que el radio o el radio al cubo, suponiendo que es órbita circular, más o menos es circular, dividido por el periodo al cuadrado, es igual a la masa, a masas solares, ¿no? Por la tercera ley de Kepler. Y después se ha hecho por ajustes de la relatividad general con una corrección del 8% aproximadamente. Y nos da una masa del agujero negro central de 3 por 10 o 3 millones de masas solares, sabiendo que estas estrellas orbitan más o menos en estas condiciones, a 15 años de periodo y a 850 unidades astronómicas. Entonces, tenemos que el agujero negro tiene un radio de Schwarzschild de 17 radios solares, una temperatura, esto lo podemos calcular mediante las fórmulas de la charla que dimos sobre agujeros negros, de 10 a la menos 13 Kelvin, y una frecuencia de radiación de Hawking de 2 por 10 a la menos 3 hercios, o sea, una bajísima. Y estas son las coordenadas en las que se encuentra el agujero negro central de la Vía Láctea. Esto es la zona de Sagitario. También hay una barra de unos 4 kiloparsec con una fuerte emisión de rayos X y gamma de una energía de 500 kiloelectronvoltios, cada una de las partículas. En la barra abundan mucho las enanas blancas. Su posible origen es una onda de densidad desde el centro de la galaxia. Y después están las burbujas de Fermi que se han encontrado hace muy poquitos años, hace pues 10, 15, ni 10 años yo creo, 8 o 10 años. Perdón, aquí en el 2015, en el 2010 se detectaron, hace 15 años, sí. Se ha visto que son unas burbujas gigantescas, casi del tamaño de la Vía Láctea, del radio de la Vía Láctea, que están encima y debajo. Y son gases muy ionizados, fuertemente ionizados, y con mucha emisión gamma y X. Esto, el supuesto origen, se piensa que puede ser debido a emisiones del agujero negro central constante, como son un agujero negro y la zona de Sagitario A estrella es muy activa, que están haciendo emisiones que se proyectan y se van acumulando en la zona de norte y sur de la Vía Láctea, en las coordenadas galácticas, y claro, se va acumulando ahí básicamente por atracción gravitatoria, no las deja que salgan fuera. Por otro lado, sigue emitiendo, el agujero negro central sigue emitiendo y se sigue acumulando. O sea, se supone que estas zonas están aumentando su actividad. Se han utilizado para estos estudios, sobre todo la zona del bulbo, que es opaca, que no se ve nada con telescopios o ópticos. Se ha utilizado el Chandra X, de rayos X, el Newton de la ESA, también en los últimos 30 años, y sobre todo el SPICER dio muchísima información porque detectaba el infrarrojo, que es como mejor se ven las estrellas que orbitan en torno al agujero negro central. Y actualmente está el Fermi Gamma Ray Space Telescope de la NASA, que está siendo bastante activo. Por último, ya vamos a ver, comentaba cómo se puede calcular. Hay una técnica muy bonita en astronomía que es la que se llama técnica de cúmulos en movimiento. Es una técnica clásica y puedes saber la distancia que está un cúmulo respecto de nosotros por espectrometría, por desplazamiento Doppler. Y aquí lo hacemos con un ejemplo concreto que es el cúmulo de las Híades. Es el cúmulo más cercano que tenemos a la Tierra. Son 80 estrellas y tiene un radio de 3 parsec, las Híades, y está muy cerquita de la V de Tauro,
Las Híades están aquí, muy cerquita de la V de Tauro. Están un poquito por debajo de las Pléyades. Y aquí tenemos, por construcción geométrica, podemos ver si tomamos varias estrellas, una a una, vamos viendo hacia dónde va, hacia su apex, cada una. El apex no es que esto se concentre, esto hay que explicarlo. Todas van en una dirección. Pero claro, visualmente es como si se concentraran en un punto, pero esto es un punto imaginario visual. Esto no es realmente que se concentren en un punto, sino que van hacia un apex, pero van realmente en velocidades paralelas. Entonces, si tomamos una estrella y vemos la dirección a la que se mueve, hacia el apex, y trazamos una línea imaginaria en la misma dirección respecto de nosotros, de la Tierra, del Sol o la Tierra, y vemos cuál es la velocidad de movimiento propio de esa estrella, el movimiento propio de la estrella en arcos segundos por año o milisegundos de arcos por año, podemos ver la velocidad a que se separa por Doppler y midiendo esto angularmente con el catálogo Hipparcos que comentaba antes, la velocidad a que se separa de nosotros. Y midiendo pues esta velocidad, realmente esto es una velocidad, no es un ángulo, ¿eh? El ángulo hay que calcularlo con la distancia. Y vemos también el ángulo que forma la dirección del ápex de esa estrella con respecto a la posición de la estrella, que es el ángulo phi. Haciendo esta construcción, llegamos a calcular la distancia, porque la distancia, el movimiento de esta estrella está en función de la distancia. Y aquí hay que hacer, para los que hagáis los cálculos, hay que hacer una corrección. Como esto se mide la velocidad mu en segundos año, lo que es la velocidad del movimiento propio en segundos año, la distancia la medimos en parsec y la velocidad radial en kilómetros por segundo. Entonces hay que hacer un coeficiente, que es 4,74, que es la transformación de unidades astronómicas por año en kilómetros por segundo. Entonces, haciendo esta transformación se deduce esta fórmula y deducimos que está a 44 parsec de nosotros el cúmulo de las Híades. Es muy, muy bonito este cálculo porque es como los astrónomos hacían, ahora se hacen por otros métodos. Es un método clásico muy interesante de hace 40 años. Entonces, el valor de tablas que tenemos, el estándar es 46 parsec. O sea, es muy buena la precisión con la que hemos calculado esto. Este método se ha utilizado mucho en astronomía para medir distancias a cúmulos abiertos. Así se miden también las las Pléyades y muchos de los cúmulos que nos aparecen en el cielo, ¿no? Estos movimientos todos hay que descontarlos. La mayor dificultad de estos cálculos es que cuando haces este cálculo hay que descontar los movimientos impropios, porque estamos considerando el movimiento propio de la estrella, pero tenemos que quitar la aberración de la luz también, el movimiento diurno, nutación, paralaje, precesión de equinoccios, que son los movimientos impropios que los estamos viendo, pero no son propios de la estrella, son defectos que tenemos por nuestra propia forma de observar. Entonces estos hay que eliminarlos del cálculo y esa es la parte más difícil de todas. Y haciendo esto con muchas de las estrellas, de las 80 que forman el cúmulo, pues se va afinando en promedio la distancia al cúmulo, que se ha llegado a calcular que son 46 parsec. Y ya con esto estamos acabando. La Vía Láctea está dentro de un conjunto de galaxias que forman el grupo local. Es un conjunto, tiene un radio 16 veces la Vía Láctea, que es en torno a 16 veces la Vía Láctea, que es un megaparsec. Se acumulan unas 40 galaxias que forman el grupo local. Las mayores galaxias son espirales, son las tres mayores que son las que atraen todo, que es Andrómeda, la mayor, la Vía Láctea es la nuestra, y Triángulo. Estas tres galaxias se están juntando. Vemos que la velocidad radial de Andrómeda respecto a nosotros es 121 kilómetros por segundo, se acerca hacia nosotros y se prevé una colisión dentro de 3.000 millones de años.
con la nuestra. Bueno, colisión que no habrá choque, que habrá simplemente una penetración de las nubes galácticas, sin apenas choque de estrellas. En la galaxia Triángulo igual, se nos está acercando a una velocidad de 46 kilómetros por segundo y una colisión todavía más lejana, ¿no? En 8.000 millones de años. Y todas estas galaxias se supone que se irán concentrando por atracción gravitatoria y que en un futuro muy lejano, como el horizonte de observación se irá quedando solamente, se irá desplazando por estiramiento del espacio, por escala del espacio, se irán perdiendo de la vista muchas de las estrellas que hay. Hay que pensar que de nuestra vista van desapareciendo unas 60.000 estrellas por segundo. De nuestra vista no vista visual, que eso no lo vemos, está en los extremos del cosmos, ¿no? Pero se van separando por estiramiento del espacio, entonces el horizonte de observación se va perdiendo y al final el universo quedará con todo el grupo local concentrado como una sola galaxia, como una suma de las tres galaxias que formarán con el nombre de Lactómeda, una mezcla de Andrómeda y Láctica y la Vía Láctea, Lactómeda, y se quedará como el universo futuro que únicamente veremos dentro de miles de millones de años, si es que estamos aquí. Entonces, simplemente decir que en el laboratorio de las campanas y Gaia se ha obtenido muchísima información últimamente sobre estos datos, ¿no? Que hemos dicho. Y en la colisión de galaxias vimos en la charla sobre galaxias, cálculo de galaxias, que cuando ocurre una colisión de galaxias no hay colisión apenas de estrellas, porque la probabilidad de choque de una estrella con otra supera 1000 veces la edad del universo actual. Y nada, con esto muchas gracias y espero que se pueda disfrutar, sobre todo cuando se oiga con papel y lápiz y se pueda calcular estos datos. Efectivamente, Fernando, muchas gracias. Es una, es un itinerario por nuestra galaxia con el papel y lápiz, ¿no? Con las fórmulas, pero también con la aproximación de los objetos físicos y con estos cálculos sencillitos que nos dan una idea de muchos de los parámetros de la Vía Láctea. Como siempre, pues haciéndolo asequible a un conocimiento matemático básico. Tampoco hace falta tener un conocimiento avanzado para esto. Eh, bueno, surgen varias preguntas, ¿no? Hay una que a mí me ha dejado preocupado, que es el tema de la esfera de Strömgren, ¿no? Comentabas que el Sol estaba cerca de una esfera y que, bueno, pues que si entrásemos en esa esfera, me imagino que con el paso de los años terminará el Sol entrando, pues sería algo así como has dicho, como peligroso, ¿no? No sé, ¿nos puedes ampliar un poquito todo esto? ¿Qué opinas tú de este tema? Sí, sí, efectivamente, tenemos la esfera de Strömgren relativamente cerca, a un parsec de distancia, el borde de la esfera de Strömgren, y posiblemente haya más que se formen, porque se forman siempre que hay una explosión o una estrella muy, muy caliente. Vega, por ejemplo, es una estrella bastante caliente. Sirio, por ejemplo, también tiene su estrella de Strömgren. No, Vega no, pero Sirio sí. Entonces, ¿qué ocurrirá? Pues si entramos en la esfera de Strömgren, pues evidentemente entramos en una zona de muchísima radiación muy, muy caliente y muy energética. Hay que pensar que la esfera de Strömgren domina sobre todo el hidrógeno ionizado a temperaturas altísimas, de más de 10.000 grados. Pero Pero tenemos la eso es. suerte de Sigue, que nos perdona. estamos protegidos por la magnetosfera solar. El Sol, mientras mantenga una magnetosfera muy potente que llega más allá de todo el sistema planetario, nos está protegiendo. Y también la propia magnetosfera terrestre. O sea, tenemos la magnetosfera terrestre con los cinturones de Van Allen, que están a una distancia de 15 radios solares en la zona ecuatorial. Están perforados solamente por los polos, pero por la zona ecuatorial y templada tenemos distancias del orden de 10 a 15 radios solares, con lo cual estamos muy protegidos. Y el Sol, sobre todo, es una magnetosfera potentísima que nos protege. Ya. Sí, eso es precisamente lo que iba a comentar, ¿no? Quizá en nuestro magnetismo solar tan peligroso para los viajes espaciales, pues nos podría proteger en esta eventualidad, ¿no? Esta burbuja.
Otra cuestión, referida a las burbujas de Fermi. Es sorprendente el tremendo tamaño que tiene esas burbujas, porque has comentado, creo, que es pues parecido a lo que es el radio de la Vía Láctea. Em, ¿Cuál es el origen de estas burbujas? ¿Quizá movimientos de remolino dentro del agujero negro o cercanos al agujero negro central? Pues se piensa, pero no es seguro, que sean emisiones del agujero negro central y de la barra que es muy activa, tiene una emisión muy fuerte en radiación X y en radiación gamma. Entonces, todas estas partículas, la gamma es electromagnética y no son partículas, pero los electrones y protones que hace de emisión de gases, el agujero negro central sí, y la barra central también emite electrones y protones. Son emisiones muy energéticas que, que se van acumulando en la parte norte y sur galáctica, atraídas también en parte por la gravitación de la Vía Láctea. Y se van acumulando cada vez más y están con cierta dilución, pero se han observado con los nuevos laboratorios de telescopios espaciales de detección de rayos X y se ha visto eso, que hay un acúmulo muy grande y posiblemente el origen está en la zona de Sagitario A estrella, que emite muy fuerte radiación. Ujú. Bueno, y finalmente, para los cálculos de las distancias de los cúmulos y de las estrellas, los propios, de los cúmulos, la velocidad de los cúmulos y propias velocidades de las estrellas, pues has estado hablando del concepto del apex y del anti-apex, ¿no? El punto donde convergen aparentemente las estrellas en el movimiento, bueno, o divergen en el caso del apex para el caso del Sol. Entiendo que cada estrella tiene su apex porque forma parte de su movimiento propio y que has comentado que los cúmulos se puede entender como una primera aproximación que tienen un apex conjunto y que sirve para hacer este cálculo de los movimientos. ¿Es así? Sí, sí, exactamente. Lo único que este dibujo puede dar lugar a engaños. En realidad estas estrellas se están separando en paralelo. Lo único que a gran distancia, desde el punto de vista de una de las estrellas o de nosotros, es como si fueran todas hacia un apex. Pero no deja de ser el apex un punto imaginario, ¿eh? No es un punto real. Ellas se Ya. desplazan en paralelo. Sí, sí, que Lo que además está en pasa el infinito, no, no está cerca de las estrellas, ¿no? Claro, al ser en una distancia tan grande parece que se concentran, pero es una visión angular de nuestra vista, ¿no? Ujú, Un punto en el infinito parece que se concentra con otro aunque está a mucha distancia, pero no ujú, es un punto real, ellas no se concentran. Incluso los cúmulos lo normal es que un cúmulo abierto o se disperse o se concentre y forme un cúmulo cerrado cuando envejece. Entonces, si es cúmulo cerrado, pues prácticamente va acercándose por gravedad, se van acercando. Pero como primera aproximación se piensa que van en paralelo, o sea, que son líneas en paralelo, pero que aparentemente en el infinito es como que se concentran, ujú, pero es un efecto visual, no es real. Es como la carretera y las farolas que hemos puesto antes, ¿no? Que son, que son realmente la carretera es paralela a las farolas, pero aparentemente es como que se juntan. Pero es un efecto visual ujú, de distancias en el infinito. ujú. Muy bien. Bueno, pues Fernando, muchísimas gracias por la presentación, por el trabajo que hay detrás de cada presentación que haces. Y bueno, pues nos convocamos para la siguiente reunión del Grupo de Cosmología y Astrofísica de la Agrupación Astronómica. Muchas gracias y hasta la vista, Fernando. Muchas gracias.